Hola a todas y a todos. Gracias por unirse a nosotros en este seminario web. Hoy traemos un tema importante para todas las organizaciones que están empezando su divulgación ambiental, sea esta divulgación solicitada por los miembros del programa Supply Chain o por otros inversionistas signatarios del CDP Capital Markets. Pero hoy reunimos acá una parte importante de la cadena de suministro de nuestros miembros del programa Supply Chain de CDP, así como tantos otros divulgadores que están empezando su divulgación ambiental para que se preparen para la divulgación del próximo año, de 2026. Y en especial hoy también tenemos una empresa llamada Implementasur, representada acá por Sofía, que explicará con bastante detalle cómo estructurar su inventario de emisiones, mientras yo señalaré brevemente dónde deben introducir esta información en nuestro cuestionario y a lo largo del próximo año. Yo soy Thais Sales, yo soy Senior Account Manager en el equipo de CDP Supply Chain Américas, que contempla Latinoamérica y Norteamérica. Y yo apoyo a nuestros miembros con la cadena de suministro en el desarrollo y ejecución de sus planes estratégicos de supply chain y facilitando las solicitudes de divulgación de los proveedores. Entonces, antes de empezar muy efectivamente, me gustaría presentarles nuestra agenda de hoy. Entonces, yo haré una breve introducción sobre CDP para los que no conocen CDP y sobre el programa de la cadena de suministro, que es el programa Supply Chain. Algunas consideraciones sobre el calendario de ciclo de CDP del próximo año, de 2026. Y a continuación, Sofía hablará sobre qué es un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Después yo hablaré sobre nuestros cuestionarios. Y por último, Sofía presentará algunos casos prácticos sobre cómo elaborar un inventario y algunas indicaciones sobre los próximos pasos. Bueno, entonces, empezando acá con nuestra introducción, como algunos de ustedes ya saben, CDP es una organización global sin fines de lucro que administra el sistema de divulgación ambiental líder en el mundo, entonces es el más largo con más informaciones ambientales. Las empresas, pero también las ciudades, los estados y las regiones están utilizando nuestro sistema de divulgación global para divulgar y, en última instancia, también medir y gestionar sus impactos propios ambientales y de su cadena de suministro. Y ahí mejorar su rendimiento y actualizar su estrategia. Entonces, los inversionistas, los clientes y los responsables políticos son autoridades que utilizan nuestros datos y conocimientos para tomar decisiones mejor informadas basadas en estos datos. Nuestro propósito es sacar a la luz nueva información para apoyar las decisiones hacia el objetivo de 1,5 grado, lo que significa que la divulgación ambiental, la transparencia y los datos procesables están en el centro de nuestra misión. Y ahí nuestro trabajo durante las últimas 2 décadas nos ha llevado a trabajar con más de 640 inversionistas y 270 compradores de todo el mundo, invitando a informar los datos ambientales más de 600.000 empresas. Entonces, la cantidad de empresas invitadas a informar los datos ambientales por medio de CDP ha aumentado bastante. Y ahí yo traje un vistazo sobre nosotros, pero ahora un poquito de qué hacemos en el programa Supply Chain. Entonces, muchas empresas, como yo dije, han reconocido que necesitan saber más sobre su cadena de suministro y, por lo tanto, se han unido al programa Supply Chain de CDP. Y ese programa de la cadena de suministro reúne empresas compradoras que identifican sus proveedores estratégicos y les solicitan que divulguen información ambiental a través del portal CDP. Y ahí solo para mencionar de manera bastante similar, los inversores institucionales que son otro tipo de autoridad también solicitan a las empresas de su cartera que se las comuniquen a CDP también por el medio, también puede ser por el medio del programa Supply Chain. Bueno,
Y ahí se solicita a los proveedores, a muchos de ustedes que están acá, que reporten información cualitativa y cuantitativa de forma estandarizada por medio de nuestro cuestionario sobre cambio climático, bosques, seguridad hídrica y otros temas. Y ahí después del ciclo de divulgación de SDP, los clientes o las autoridades utilizarán los datos para medir los impactos medioambientales de sus proveedores y para realizar un seguimiento del progreso con respecto a los objetivos y los compromisos. Y hay los proveedores y las empresas que informan por medio del CDP, tienen la oportunidad de también mejorar sus cálculos y datos reportados año tras año a través de los comentarios de los clientes y de CDP también. Entonces, el ciclo de 2025 ya ha finalizado y este es el calendario del ciclo de 2026. Ya está disponible con fechas aproximadas. Entonces tenemos ya ahí cuando el portal estará abierto y cuando se finaliza el próximo ciclo. Y ahí que, sabiendo qué tipo de información y cuándo les será pedido, ustedes pueden ya empezar hoy. Entonces la sugerencia acá es que empiecen hoy ya a preparar su inventario de emisiones, recopilar los datos medioambientales para hacer los cálculos y capacitar, involucrar y también preparar los equipos internamente ya para el próximo año. Y ahí la ventana de apertura del cuestionario es de 3 meses, como pueden ver acá en el calendario. Entonces, tienen bastante tiempo hasta allá para colectar la información y para la preparación del informe del próximo año. ¿Y por qué es tan importante empezar su inventario ahora? Entonces, obviamente, conocer las emisiones de su organización es el primer paso de la divulgación ambiental. Entonces, para los que están empezando, este es el primer paso. Para que puedan ahí también, como yo dije, tomar decisiones basadas en datos. Solo para que sepan, también en uno de nuestros reportes de datos de 2024 podemos identificar que al paso que las empresas están reduciendo sus emisiones operacionales y considerando que la cadena de suministro toda emite mucho más gases de efecto invernadero que una empresa solita, las emisiones de la cadena de suministro de una organización pueden ser hasta 26 veces más altas que sus emisiones directas. Entonces, es importante empezar a informar a CDP y medir los datos medioambientales de sus empresas, no solo para su propia estrategia, pero también para que podamos ahí atingir los objetivos globales de reducción de emisiones. Y paralelamente, en 2024 se invitó a más de 600.000 proveedores a divulgar sus emisiones a través del cuestionario de CDP, como yo mencioné. Entonces, eso muestra el interés de los compradores por acercarse de su cadena de suministro, supervisionar los datos medioambientales para tomar decisiones estratégicas y también desarrollar iniciativas de reducción de emisiones conjuntamente con los proveedores y otras acciones más. Entonces, es importante también para que ustedes estén cercanos de sus compradores. Como un otro ejemplo de impacto del reporte, también tuvimos ahí este resultado donde 38% de los proveedores que divulgaron por primera vez al CDP tienen ahí objetivos de reducción de emisiones. Y ahí, en su tercer año, vemos que 69% de las empresas ya se ha fijado una meta de reducción de emisiones. Entonces, cuando tú tienes conocimiento de su madurez y dónde están en la jornada, ahí sí pueden estructurar una estrategia y fijar una meta de reducción de emisiones, etcétera. Entonces, esto muestra cómo es importante iniciar la divulgación y que después, que eso es posible después que las empresas recompilan y tienen los datos medioambientales en sus manos.
¿Y dónde se informan los datos de emisiones en el cuestionario de CDP? Entonces, para los que nunca contestaron a CDP, las empresas, los proveedores y divulgadores en general informan sus datos de emisiones en el módulo 7 del cuestionario completo o el módulo 20 del cuestionario para pequeñas y medianas empresas. Entonces, aquí tenemos informaciones sobre emisiones del alcance 1, 2 y 3. Entonces, si las emisiones son verificadas o no, cuál es la metodología utilizada, si la empresa tiene metas de reducción de emisiones o no, y otras cuestiones sobre emisiones y cambio climático. Entonces, utilicen bastante esta tabla para cuando estén contestando nuestro cuestionario y informando sus informaciones ambientales. Y para dar seguimiento a la parte práctica de hoy, invito a Sofía Martínez de Implementasur para que presente a nosotros sobre el desarrollo de inventarios de emisiones. Y también ahí para ayudarles a conectar la parte práctica con la divulgación en nuestro cuestionario. Durante la presentación de Sofía, ustedes verán algunos cuadritos con los números de las preguntas del cuestionario a las que se refiere cada dato. Entonces, Sofía, por favor, y muchas gracias por venirte. Muchas gracias a todos por estar en este webinar. Me presento, soy Sofía Martínez, yo soy gerenta de consultoría en Implementasur, que es una consultora chilena. Tengo más de 6 años de experiencia en cambio climático. Soy de profesión ingeniera civil y máster en ciencias de la Universidad Católica de Chile. Y me he especializado principalmente en temas de huella de carbono, tanto en cuantificación como en verificación, siguiendo los estándares de la ISO 14064, el GHG Protocol, GRI, PAS 2050, entre otros estándares. He trabajado en múltiples sectores, desde la economía real, como es la minería, el sector energético, siderúrgico, etcétera, como también en el sector financiero. Y también, como mencionaba Thais, la cuantificación de huella de carbono es el primer paso para luego desarrollar estrategias de decarbonización, compensación, etcétera. Y un poco también contarles sobre Implementasur. Como les comentaba, es una consultora que se dedica a la acción climática con el fin de acelerar esta en distintas organizaciones. Somos empresa B, además de proveedores de CDP, y también miembro acá en Chile, particularmente del programa Huella Chile, que busca divulgar de forma voluntaria los indicadores de carbono. Y nosotros abordamos el cambio climático a través de 3 áreas. Entendemos que primero uno tiene que entender lo que ocurre en la organización a través de un diagnóstico, de cuantificación y verificación de los indicadores ambientales, ¿ya? Para luego desarrollar una estrategia en donde no solamente se midan los impactos del riesgo climático, sino que también se formulen planes de acción, hojas de ruta, medidas, y se identifican medidas de mitigación y adaptación para llegar a las distintas metas que la organización identifique. Por último, también tenemos un área de implementación que busca llevar a la realidad la aceleración de estas medidas de mitigación y adaptación a través de la implementación. Y esto se logra a través de la evaluación de estas tecnologías, el diseño de modelos de negocios, esquemas de financiamiento climático, desarrollo de políticas públicas, entre otros. Y ahora entrando de lleno un poco a lo que nos convoca, que es hablar del inventario de gases de efecto invernadero. Ya Thais nos introdujo por qué es tan relevante como pie realizar la medición para luego tomar decisiones, ¿cierto? Y esto ocurre porque las empresas son los actores clave en la acción climática cuando hablamos de la reducción de emisiones. Entonces, medir el inventario permite tomar acción para reducir, gestionar riesgos y acceder a nuevas oportunidades. Entonces, entendemos la cuantificación como este punto de partida para definir metas de reducción, priorizar medidas
y reportar con transparencia. Y entrando de lleno a qué es un inventario de gases de efecto invernadero, se entiende como el listado de todas las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero que tenga una organización, ¿ya? Y la cuantificación de dichas fuentes de emisión, considerando el conjunto de todos los gases de efecto invernadero. En general, estamos acostumbrados a ver los resultados en toneladas de CO2 equivalente, y eso significa que existen otros gases como el metano, el óxido nitroso, que están incluidos en ese equivalente que se usa como medida común. Adicionalmente, el inventario es una herramienta de gestión de las actividades que tiene una institución. Y por lo mismo sirve como un medidor de eficiencia operacional y gestión de los recursos, ya que la adquisición de distintos recursos o el uso de electricidad son los que afectan la cantidad de emisiones que una empresa emite, y uno puede identificar puntos críticos que luego se puedan reducir. ¿Bajo qué marco normativo y metodológico se rige en general el principio de cuantificación de los gases de efecto invernadero? Existe la ISO 14064 de gases de efecto invernadero, que es la gran gestora del avance en términos de cuantificación. Y luego existen bajadas específicas como son, por ejemplo, el GHG Protocol, que entrega lineamientos específicos para la cuantificación corporativa, tanto de alcance 1, alcance 2 como alcance 3. Y este tipo de marcos normativos son los que dentro de CDP también se recomiendan. De todos modos, ustedes pueden ver cuáles son los marcos recomendados dentro del mismo capítulo 7, particularmente en el 7.2 y en el 7.3. Y considerando el GHG Protocol, que es validado internacionalmente como la metodología que rige la cuantificación de gases de efecto invernadero, les quería presentar sobre los principios que tiene que considerar esta cuantificación, que son particularmente 5. El primer principio que determina el GHG Protocol es el de relevancia, en donde se debe asegurar que el inventario refleje de manera apropiada las emisiones. ¿Qué significa esto? Que la inclusión de las distintas actividades sea bajo una toma de decisión objetiva, en donde no se excluya ninguna fuente que pueda ser relevante. Luego se presenta el principio de integridad, que menciona, al igual que anterior, que se procura incluir todas las actividades relevantes dentro de los límites del inventario, en donde se justifique también cualquier exclusión. Hay casos específicos en donde alguna categoría no se tiene que incluir. Es sumamente importante que dichos elementos queden respaldados. Como tercer principio existe la consistencia. ¿Qué significa esto? Que en el tiempo es sumamente relevante que se utilice siempre la misma metodología y que sea consistente, que esto permite que el inventario se pueda ir comparando el año 2023 con el 2024 y el 2025 y así, para poder identificar cualquier cambio que ocurra en los niveles de actividad, y en caso que se requiera cambiar la metodología, que eso también quede escrito de forma transparente. Con esta palabra pasamos al cuarto principio, que es el de transparencia, el que menciona que es importante especificar las distintas fuentes de información utilizadas, esto incluyendo los factores de emisión, los procedimientos de cálculo, los supuestos, las fuentes de los datos de actividad, etc. Y adicionalmente, con la transparencia es importante tener el detalle de dónde viene cada información para poder hacer seguimiento en el tiempo. Y por último, el último principio es el de precisión, que no es menos relevante. Y este menciona que es importante, dentro de lo posible, reducir la incertidumbre, prefiriendo la utilización de datos que sean medidos directamente o que estén verificados.
evitando los supuestos. Y más adelante en la presentación les vamos a mencionar cuál es el tipo de calidad de datos que mejora la precisión y disminuye la incertidumbre. Considerando estos 5 principios, también es importante identificar los procesos de desarrollo del inventario. Y cada uno de estos procesos los vamos a ir viendo en detalle a lo largo de la presentación. Estos son 5. Primero partimos con una definición de alcance y límites de inventario. Luego está el proceso de levantamiento de información. En tercer lugar, una vez que se levanta la información, está la cuantificación de emisiones y gestión de la calidad de la data. En cuarto lugar está el reporte de emisión. Acá es sumamente importante también la divulgación bajo el marco de CDP. Y por último está la verificación del inventario, que es de carácter voluntario, pero altamente recomendado. Y si entonces vemos cada uno de estos pasos, primero partimos con lo que es la definición del alcance y los límites del inventario. Y entonces acá está la primera pregunta, que es, ¿cuáles son las operaciones que debe incluir un inventario corporativo? Se presentan distintos enfoques para determinar las operaciones a incluir dentro de un inventario corporativo. Y eso es si dividimos la determinación del límite según un enfoque de participación accionaria o un enfoque de control. El enfoque de participación accionaria contabiliza las emisiones en función de la participación accionaria que la empresa tiene sobre una operación. Por ejemplo, si una empresa posee el 35% de otra institución, se considera el 35% de las emisiones de ese activo en la huella corporativa. Por otro lado, está el enfoque de control, que es en general más utilizado que el enfoque de participación accionaria. Y este enfoque de control tiene 2 opciones. Uno que viene por el control financiero, que determina que todo que se debe incluir dentro de la operación, cualquier emisión sobre la cual uno tenga un control financiero a través de políticas de financiamiento. ¿Ya? Y incluso si no, se gestiona directamente. O sea, por ejemplo, entonces, si una empresa tiene 3 unidades y tiene el control financiero sobre 2 y sobre la última no tiene el control financiero, se incluirían solamente las 2 primeras. En otro caso está el control operacional, y este es el tipo de control que más se recomienda y más utilizado internacionalmente. Y esto considera que la empresa contabiliza todas las emisiones sobre las que tiene alguna autoridad para implementar políticas operativas y gestionar las actividades del día a día de la operación. Entonces, si tomamos el mismo caso anterior, en donde hay 3 unidades, si yo tengo el control operacional de esas 3 unidades, a pesar de no tener el control financiero, por ejemplo, debería incluir las 3 unidades porque yo tengo la capacidad de tomar decisiones operativas directamente. Una vez que está definido el alcance operacional, luego hay que identificar los límites operacionales. Y para esto, el inventario se puede dividir en 3 alcances. El primer alcance, conocido como alcance directo, que es el alcance 1, considera todas las emisiones de las cuales una empresa es directamente responsable porque ocurren en la inmediación de la actividad. Esto principalmente por la quema de combustibles fósiles, por emisiones que se liberan por carácter fugitiva o por procesos biológicos o químicos que ocurran dentro de la operación de la empresa. Por otro lado, está el alcance 2 y el alcance 3, que ambos son emisiones indirectas. El alcance 2, por su parte, considera todo el consumo de electricidad, en donde las emisiones se producen aguas arriba en las distintas empresas generadoras, pero ocurren por el uso de esa electricidad que tiene la empresa. Y por último está el alcance 3, que son otras emisiones indirectas que pueden ocurrir aguas arriba o aguas abajo en la cadena
de valor que también se generan a través de otras instituciones u otras empresas, pero existen por el actuar de la empresa. Por ejemplo, si yo adquiero ciertos insumos, esos insumos fueron producidos aguas arriba y yo soy responsable de forma indirecta de esas emisiones. ¿Qué categorías existen? ¿Ya? Y existen múltiples categorías en las que se divide cada uno de estos alcances. Por una parte está el alcance 1, que se divide en 4 categorías. La primera categoría es la de fuentes fijas, que considera todas las emisiones asociadas a la quema de combustibles fósiles en fuentes que no se movilizan, como son calderas, calefactores fijos, etc. Por otro lado están las fuentes móviles, que también consideran quema de combustibles fósiles, pero en fuentes que se movilizan, como maquinarias, automóviles, buses, etcétera, que están bajo el control operacional de la empresa. También están las emisiones de proceso, que consideran todas las emisiones biológicas o químicas que pueden ocurrir dentro de una institución. Por ejemplo, si una empresa tuviese una planta de tratamiento de aguas servidas, las emisiones biológicas que ocurren en el tratamiento de esas aguas se considerarían como fuentes dentro de las emisiones de proceso. Y por último están las emisiones fugitivas, ¿ya? Que consideran cualquier gas de efecto invernadero que se fuga, que no ocurren a través de combustiones, como es fuente fija o fuentes móviles, o por procesos químicos. Acá los más comunes son los gases de las distintas fuentes de calefacción, principalmente gases refrigerantes. Y todo lo que es alcance 1 en CDP se divulga dentro del módulo 7, particularmente en las preguntas 7.6, 7.15, 7.17, 18, 19, 46 y 48. Y para las pequeñas y medianas empresas, en el módulo 20, la pregunta 20.4. Por otro lado, el alcance 2, que es sobre la adquisición de electricidad, se reporta en las preguntas 7.7, 7.20 y 7.21 para las empresas de mayor tamaño y para las pymes en el 20.5. El alcance 2 también se distribuye en 3 subcategorías. Una que es la adquisición de electricidad, ¿ya? Que es la cuenta de electricidad. La segunda es por pérdida en el proceso de transporte y distribución de la electricidad. Por ejemplo, cuando yo adquiero 100 kilowatt hora, para que me lleguen a mí esos 100 kilowatt hora, se puede haber perdido alrededor de un 5 o 10% en el sistema, y es importante contabilizar esas pérdidas. Y por último, adquisiciones de otro tipo de energías que no sean de carácter eléctrico, como la adquisición de vapor, la adquisición de calefacción, etc. Y por último está el alcance 3, que es el más complejo y más extenso, que se reportan en las preguntas 7.8, 7.11, 7.25 y 7.30 para las empresas de mayor tamaño y en las pymes en el 20.7. Y este alcance se divide en 15 categorías. No es necesario siempre cuantificar todas las categorías, ya que es muy probable que algunas no apliquen para el alcance de la empresa. La primera categoría, que sí en general tiende a aplicar, es la asociada a bienes y servicios adquiridos, en donde se deben reportar todos los insumos que yo adquiera por la operación de mi empresa. Por ejemplo, en una oficina común, acá se puede incluir el uso de agua, el uso de papel, el uso de tintas, etc. Y para la generación de todos esos insumos, aguas arriba se requirió que otra institución emitiese gases de efecto invernadero. Luego está la categoría de adquisición de bienes capitales, que también considera la adquisición de insumos, pero ahora de tamaño mayor. Y con bienes capitales en general nos referimos a la adquisición de maquinarias, ¿ya? De inmuebles principalmente y de vehículos. Luego está la actividad 3, que es la actividad relacionada a combustibles y energía. Y acá se reporta todo lo que ocurre aguas arriba
del combustible que uno utiliza en alcance 1 principalmente. Entonces acá, para el alcance 1 uno considera la combustión del combustible y en alcance 3 uno considera los procesos aguas arriba para la extracción de ese combustible, lo que se llama de la cuna al estanque. Luego tenemos dos categorías de transporte, la categoría 4 que es de transporte de carga aguas arriba y la categoría 9 que es de transporte de cargas aguas abajo. Y acá es cuando uno contrata a un tercero que realice ese transporte. En el caso de aguas arriba es cuando esa contratación la hace directamente la empresa y en términos de aguas abajo es cuando esa contratación la puede realizar, por ejemplo, un cliente para la movilización de los productos de la empresa. Luego está la categoría 5, que es de tratamiento y disposición de residuos, cuando se le entregan los residuos a un tercero que luego los trata. La categoría 6 es la de viajes de negocio, que considera todas las movilizaciones realizadas por los colaboradores para viajes que sean pagados por la empresa, generalmente en avión, pero pueden ser en algún bus, automóvil, etc. En 7 está la movilización de las personas, que también es un viaje, pero que ahora solamente considera la movilización desde el hogar del colaborador hasta la institución. Es decir, los viajes que se realizan de forma regular, en general en vehículos de transporte público o que sean del mismo colaborador. Dentro de esta categoría también se cuantifica todo el trabajo remoto que realice el colaborador, por ejemplo, desde su hogar. Luego tenemos dos categorías de arriendo, que es la 8 de activos arrendados aguas arriba y la 13 de activos arrendados aguas abajo. Y esto se refiere cuando un activo realiza que yo arriendo o le arriendo al tercero tiene emisiones. Por ejemplo, aguas arriba, un caso es si uno arrienda una oficina y en el pago de ese arriendo, de forma directa, se paga también la luz y yo no tengo la cuenta de luz que está a mi nombre. Eso significa que no lo reporto en alcance 2, pero sí lo reporto en alcance 3. Por otro lado, está el caso de arriendos aguas abajo. Si yo le arrendase una oficina a un tercero independiente y él hace uso de electricidad, ahí yo lo reporto en alcance 3. Adicionalmente está la categoría 10 de procesamientos de productos vendidos, que en general aplica para las instituciones que venden materias primas como minerales, que luego se transforman en otros productos finales. La categoría 1, o sea, 11 de uso de productos vendidos. Por ejemplo, un ejemplo clásico es los celulares. Entonces, yo soy una empresa que produce un celular, luego el usuario de forma diaria tiene que cargar ese celular y esas son las emisiones asociadas al uso del producto. Por último está la categoría 12 de tratamiento y disposición final del producto, que es cuando yo se lo vendo a mi cliente y luego el cliente lo tiene que disponer. Y finalmente, pero no menos relevante, está la categoría 14, que es de franquicias. En caso que una institución como una gran cadena de comida rápida tenga distintas franquicias, yo reporto la franquicia en esta categoría. Y la 15, que es asociadas a inversiones. Por ejemplo, si yo invierto en una empresa en donde no tengo ni control operacional ni control financiero, puedo reportar las emisiones asociadas a esa inversión en la categoría 15. Entonces, una vez que determino cuáles son las categorías que voy a incluir en mi inventario, determino cuáles son los niveles de actividad de cada una de esas categorías que tengo que considerar. Entonces, por ejemplo, de la explicación que les daba de las categorías, acá tengo que considerar los litros de los combustibles, los kilogramos o metros cúbicos de los insumos adquiridos, los kilowatt hora para la electricidad, para la distancia de los transportistas pueden ser los toneladas por kilómetro transportadas, etc. Y es importante conocer la frecuencia del nivel de actividad para poder ir reportándola, si es diaria, si es mensual, si es anual. Y finalmente determinar si es una fuente propia, operada o contratada para clasificarla correctamente entre alcance 1, alcance 2 y alcance 3 y entre las distintas categorías. En esta etapa de levantamiento de información también es sumamente importante identificar quién
y cuáles son los pasos del levantamiento de información. Entonces, lo primero es designar un encargado. ¿Ya? ¿Quién va a ser el encargado de recolectar la información? Luego que ese encargado recopile la información de forma sistematizada y ordenada, luego que valide que esa información sea correcta, para luego poder ingresarlo en el proceso de cuantificación que vamos a ver más adelante e identificar mejoras continuas en este levantamiento de información. Entonces, en el proceso de asignar, el responsable de cada categoría o fuente de información tiene que ser un punto focal que tenga un canal de comunicación claro, estableciendo plazos, entregables y protocolos de envío, y alineando la expectativa de calidad, formato y respaldo entre todos los distintos encargados. Luego el proceso de recopilación tiene que tener un consolidado de todos los consumos, distancias, compras, etcétera, de los datos de actividad que se soliciten. Y muy importante para seguir los principios es mantener la trazabilidad. ¿Cuáles son los documentos que se utilizan? ¿Cuáles son las distintas fuentes de información que se consideraron? ¿Cuáles son las unidades y los datos de origen de la información? En este proceso uno también identifica las brechas, es decir, si hay datos que están incompletos o meses en donde no tengo cierto dato, es importante identificarlas para luego, de forma consistente, seleccionar supuestos. Por último, luego de recopilar la información, es importante validar esa información, ¿ya? Detectando y revisando si hay outliers o inconsistencias y contrastando esos datos con los valores históricos, confirmando que el dato cumple con los criterios mínimos de calidad. Luego se ingresa esta información en las planillas de cuantificación para finalmente identificar todas las mejoras continuas, ¿ya? Identificando las lecciones aprendidas, ajustando los roles y responsabilidades y actualizando las planillas si se requiere. Y una vez que terminamos todo el proceso de levantamiento de información, pasamos al proceso de cuantificación de emisión. Y acá pueden ver que hay dos grandes componentes en el proceso de cuantificación. Hasta ahora hemos hablado principalmente del componente que está a la izquierda, que es el de actividad, el que busca levantar, ¿cierto?, los datos de actividad para luego cuantificar los gases de efecto invernadero, los litros de combustibles, los kilowatt horas de electricidad, etc. Pero por otro lado está el factor de emisión, que convierte ese dato de actividad en kilogramos de CO2 equivalente. Y este es un coeficiente que indica por unidad del dato de actividad cuántos gases de efecto invernadero se emitieron. Lo medimos en CO2, después incluye todos los otros gases de efecto invernadero, como lo es el NOx, el óxido nitroso, entre otros. Y lo llevamos a una unidad común, que es de... Y estos factores de emisión en general salen directamente de fuentes internacionalmente conocidas, como es el IPCC, como es la EPA, como es la DEFRA, como son bases de datos como EcoInvent, entre otras que son pagadas, etc. Y lo importante es seleccionar siempre un factor de emisión que responda al dato de actividad. Porque al multiplicar el dato de actividad por el factor de emisión, yo obtengo finalmente los resultados de emisiones. ¿Qué puede ocurrir a través de cuantificación de emisiones? Y esto es algo que uno siempre tiene que estar evaluando continuamente, es la incertidumbre que puede tener el inventario. ¿Ya? Entonces, hay dos fuentes de incertidumbre que tiene el inventario. Por un lado es el dato de actividad y por otro lado es los factores de emisión. Y lo que se busca es siempre disminuir dentro de lo posible dicha incertidumbre. Y hay dos tipos de incertidumbre. Primero, la incertidumbre científica, que proviene, por ejemplo, del conocimiento científico disponible a la fecha. Por ejemplo, cuando hablamos de factores de emisión, eso integra los potenciales de calentamiento global de cada uno de los gases de efecto invernadero que componen el CO2 equivalente, como les mencionaba anteriormente. El metano, el óxido nitroso, los gases hidrofluorados. Entonces,
Por ejemplo, el IPCC, cada cierta cantidad de años, actualiza los potenciales de calentamiento global cuando se tiene mayor conocimiento de los efectos que tienen dichos gases en nuestro planeta, ¿cierto? Entonces, existe una incertidumbre científica que va a significar que los inventarios pueden cambiar año a año. Y por otro lado, está la incertidumbre de la estimación, que tiene dos elementos. Primero, una incertidumbre del modelo, ¿ya? Que se refiere a cómo se estima una emisión. Por ejemplo, los modelos por defecto pueden ser las ecuaciones que les mencionaba anteriormente, de datos de actividad por factor de emisión. Hay algunas actividades particulares que pueden tener modelos más complejos que eso. Y por otro lado está la incertidumbre de los parámetros que provienen directamente del valor que la empresa utilice, que pueden ser estadísticos, por la variabilidad natural de los datos de actividad que ustedes recopilen, o sistemáticos, por ejemplo, porque puede haber un error en la medición, pueden existir supuestos o pueden existir brechas. ¿Ya? Y acá esta incertidumbre de parámetros es la más importante que ustedes gestionen a nivel corporativo, porque todas las otras, la incertidumbre de modelo y la incertidumbre científica, ¿cierto? Son elementos de carácter común, es decir, todas las instituciones deberían estar utilizando ese mismo nivel de incertidumbre. Pero en el nombre del parámetro es donde está la variabilidad por empresa. Y ahí esto es lo que determina principalmente la calidad del inventario. ¿Cómo determinamos esta calidad del inventario? A través de jerarquía de la calidad de datos. ¿Ya? Entonces acá lo que buscamos es comentarles qué tipo de datos priorizar sobre otros en caso que esté disponible. En el caso que no esté disponible, uno puede ir bajando en la de calidad. Entonces, lo que uno puede tener es el dato directo del consumo físico. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tener una factura de los litros de combustible que yo utilizo para fuentes móviles, los litros de combustible que yo utilizo para fuentes fijas, la cantidad de kilowatt hora, perdón, la cantidad de kilowatts hora que yo consumo de forma anual para el alcance 2. El segundo nivel es que yo tenga estimaciones provenientes de registros internos. Por ejemplo, yo no tengo la factura del combustible, pero sí sé que mi camioneta recorrió 60 kilómetros durante todo el año y yo sé que en general tiene una eficiencia de 5 litros por kilómetro, por ejemplo. Entonces, esa es una estimación proveniente de un registro interno, que es menos precisa que la factura, pero sigue siendo buena. Luego, puede existir una siguiente forma de estimación, que es a través del inventario. Por ejemplo, yo no tengo la cantidad de litros que consumí, pero sí en mi registro financiero registré que gasté $20,000 en transporte. Entonces, puedo hacer una estimación en base a mi gasto. Y por último, y lo menos recomendable, es utilizar un dato de literatura en caso que no tengan información de ningún tipo. Y acá, por ejemplo, puedo volver a la pregunta que hicieron anteriormente. Si mi colaborador que trabaja de forma remota, ¿ya? Su cuenta de la luz incluye cosas más que yo como voy a reportar. Voy a tener que ir a un paper y buscar cuánto es el consumo típico de una persona que está trabajando en teletrabajo por hora. ¿Cuál es el consumo eléctrico por hora? A través de literatura estimo más o menos cuánto mis colaboradores utilizan en consumo energético por teletrabajar. Y con esto terminamos la cuantificación de emisiones y pasamos a la siguiente etapa, que es el reporte de emisiones. Y acá también tenemos 4 etapas. La primera es consolidar el resultado. Ya tenemos las emisiones de alcance 1, de alcance 2, de alcance 3, y también tener las emisiones por las distintas unidades de la empresa. Puedo tener varias líneas de negocio, etcétera, y es importante consolidar esas emisiones, que no estemos repitiendo, por ejemplo, doble contabilizando alguna emisión y que estén todas incluidas las que corresponden. Es también importante analizar los resultados, ver si los órdenes de magnitud que tengo son razonables, se mantienen tiempo. En tercer lugar, documentar cómo se realiza, ya que las personas que pueden estar encargadas de este proceso pueden ir en el tiempo. Y es importante mantener la trazabilidad de quiénes son los dueños de la información, dónde las herramientas de cálculo, etc. Y por último,
divulgar, que es sumamente importante porque proporciona esta transparencia del inventario y promueve también con clientes. Y acá, obviamente, CDP, no cambia perdón. Ahí pueden ver el cambio de diapositiva. Sí. Perdón, no me había cuenta, se estaba moviendo. Entonces, acá solo para que sepan, acá les muevo la calidad que creo que tampoco alcanzaron. Entonces, de mayor calidad a menor calidad, desde el dato físico hasta el dato de literatura. Y luego acá están estos pasos que les comentaba. Y por último, como les decía, divulgar, que es sumamente importante. Y bueno, también, obviamente, CDP es uno de los que nosotros recomendamos, que divulguen. Y por último, y no menos importante, a pesar de que es de carácter voluntario, no ha visto todo el proceso, venga y revise, es sumamente positivo porque permite identificar errores que quizás estar metido en el día a día del desarrollo del inventario, ¿ya? Y hay dos tipos de verificaciones. Podría ser interna, ¿cierto? Que el objetivo principal es tener aprendizaje interno, identificar brechas, y está esta externa que les mencionaba, que es la que recomendamos. Porque además legitimiza todo el ejercicio que se realizó. Hasta acá. ¿Tenemos duda antes de que le pueda pasar la palabra a Thais para que nos cuente del ciclo de divulgación? Creo que no. Entonces te paso la palabra. Y ahí sí, Cristina hace un comentario en el chat que es muy real. Las verificaciones externas pueden ser costosas. Y claro, ahí está el trade-off. Por eso uno también puede hacer una interna, ¿cierto? Para igual identificar brechas y seguir mejorando año a año. Y es por eso también que es importante conocer los datos, de saber escoger estratégicamente cuáles datos. Gracias, Sofía. Ahora que Sofía habló un poquito sobre cómo recopilar los datos, antes de seguirnos con los ejemplos y próximos pasos, me gustaría volver un poquito al ciclo de divulgación de CDP muy rápidamente, solo para que podamos ver que, bueno, el proceso de desarrollo del inventario no es tan complejo, pero es necesario que se preparen para saber qué datos tanto necesitan para desarrollarlo, ¿sí? Y lo mismo pasa y se aplica a la divulgación de CDP. Entonces, por eso es muy importante que nos preparemos y ahí CDP dividido nuestro ciclo en tres etapas principales. Entonces, la primera etapa es la etapa de preparación, que para el CDP es el momento en que las empresas son invitadas o pueden elegir divulgar voluntariamente sus informaciones medioambientales. Y como yo he dicho, es el momento de prepararse internamente para la divulgación, lo que incluye analizar los datos del año anterior, involucrar y capacitar los equipos y también preparar y buscar los datos para que estén listos cuando se abra el portal. Entonces, esta etapa de preparación es exactamente donde estamos ahorita y ahí yo refuerzo la importancia de se preparar anticipadamente del próximo año. Y ahí después tenemos el periodo de divulgación, que dura aproximadamente 3 meses, y cuanto más preparados estén con antelación, más tranquilo será este momento. Entonces durante el periodo de divulgación, participen también de los webinars que CDP ofrece, sea los específicos para la cadena de suministro, pero también todos los abiertos que tenemos. Porque en estos webinars ustedes tendrán acceso a la información más actualizada de aquel año. Entonces, hasta ahora estamos trabajando con datos e informaciones del cuestionario de 2025 y ahí en el próximo año tendremos algunas pequeñas actualizaciones. Y ahí por último, tenemos la tercera etapa, que es cuando se cierra el portal, que también estamos pasando por eso ahora, y ahí en el próximo año es similar.
Y ahí, para las empresas que ya divulgaron y divulgaron dentro del plazo de puntuación, recibirán sus notas, sus scores. Y también es el momento de evaluar su desempeño, recalcular la ruta si es necesario o no, y pensar en la mejora continua para el próximo año, estratégicamente. Entonces, muy rápido porque tenemos unos otros slides aquí. Este es el módulo 7 de nuestro cuestionario y ahí ustedes pueden explorar mejor después en nuestro website. Y ahí tenemos también el módulo 20 del cuestionario de pequeñas y medianas empresas, que también habla un poquito y pregunta con cuestiones sobre emisiones. Entonces, es importante decir que ambas las versiones se alinean, entonces los indicadores claves están en todas las versiones, la compleja, la completa y la para pequeñas y medianas empresas, pero el cuestionario para pequeñas y medianas empresas es un poquito más corto, enfocado en este tipo de empresas, ¿sí? Y ahí, aquí, donde podemos encontrar esas preguntas y donde informar los datos de emisiones en el cuestionario de CDP. Entonces, acá es ese ejemplo de las cuestiones. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, que en la cuestión 7.2 tenemos una pregunta sobre metodología de cálculo que Sofía ya mencionó hoy. Y ahí tenemos también las cuestiones 7.6, 7.7 y 7.8 que también preguntan sobre datos de emisiones, entre otras. Entonces, para no hablarmos de todo el cuestionario que es muy largo, acá yo comparto algunos recursos para que conozcan más sobre el cuestionario y para ayudarles en su jornada de cálculo de emisiones. Y también ya para que sepan sobre las pequeñas actualizaciones que tendremos en 2026. Muy rápidamente, si tienen dudas, yo voy a responderlas en el chat y yo vuelvo con Sofía para seguirnos con el próximo tópico. Muchas gracias. Sí, entonces, bueno, ahí ojalá que todos conozcan bien el cuestionario de CBP y cualquier duda voy a estar leyéndola en el chat. Ahora vamos, de todo lo que vimos, que fue súper teórico, queríamos hacer una bajada práctica en los siguientes 10 minutos. ¿Ya? Entonces, primero, a modo de resumen, ¿cuáles son los desafíos principales y recurrentes en la elaboración de un inventario corporativo? Primero es que no hay información, o si hay información puede ser que sea dispersa o que esté incompleta. Lo segundo es que de repente la calidad del dato es variable. Algunos meses tengo los registros, otros meses no lo tengo. Tercero, tengo que coordinarme con muchas áreas, ¿ya? Y eso hace que el trabajo sea complejo. Cuatro, quizás no estoy utilizando factores de emisión correctos. Cinco, quizás no están las capacidades técnicas internas. Y seis, que también el tiempo es un recurso limitado, ¿cierto? Entonces, esto es intensivo en tiempo y puede ser que esto también sea un desafío. Pero estos desafíos no significan que no se pueda partir con una base, ¿cierto? Esto es un trabajo continuo, entonces hay que iniciar de un punto. ¿Cómo podemos hacer una bajada o cómo les puedo mostrar una bajada de cómo sería construir un inventario corporativo? Acá les traje una empresa tipo, que es una empresa de logística, de carga y descarga de insumos, ¿ya? Que tiene centros de operación y terminales de distribución. Tienen una flota propia y tienen una flota tercerizada. Y adicionalmente tienen otros activos como maquinaria. Entonces, acá creo que esto va a ser muy buen ejemplo para los distintos asistentes. ¿Por qué? Porque el centro de operaciones es muy similar a cualquier oficina que puedan tener cualquiera de ustedes. Y luego la parte de distribución es muy similar a cualquier contrato de transporte que ustedes tengan en su alcance 3. Entonces, dividimos este caso en, por un lado, en el centro de operaciones, ya que tiene la oficina, que tiene a los trabajadores, etcétera, y el terminal de distribución en donde se hace la carga. Para la oficina,
¿Cuál es el tipo de actividades que uno en general tiene? Combustibles de cualquier maquinaria o de cualquier automóvil que puedan tener en una oficina. La electricidad, ¿cierto? La cuenta de la luz de la oficina. Los refrigerantes de los equipos de climatización, que son sumamente importantes. Todos los insumos de oficina que adquieran, en este caso pueden ser packaging de cartón y plástico. Cualquier compra de uniformes o artículos de seguridad. Y por último, todos los residuos que genera una oficina. Entonces acá identificamos, por ejemplo, nuestras fuentes primero. Y esto es muy típico para todas las oficinas de las distintas empresas. Por otro lado, para la operación de transporte y distribución, tengo también el dato de los combustibles, ¿ya? El consumo de combustible que tiene que ver sobre el tipo de vehículo, la ruta, el tonelaje, etcétera. El recambio de lubricantes, aceites o pastillas de freno de los medios de transporte. La recarga también de refrigerante, si es que es un camión que tiene climatización. El reemplazo de neumáticos y cualquier otro componente del vehículo. Cualquier carga aérea, si es que se envía algo por avión. Y cualquier carga marina, si es que se envía por mar. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son los desafíos? Primero, gestionar la información que esté disponible. ¿Ya? Entonces acá esta empresa tiene un desafío, que es que no cuenta con información detallada del transporte realizado por terceros, lo que limita la trazabilidad del origen y destino. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Yo podría fortalecer los registros básicos que yo tenga de los servicios contratados y pedirle esta información a mi proveedor del servicio. O incluir en mis contratos el requerimiento mínimo de esta información del origen y destino del transporte. Otro desafío que, por ejemplo, tiene esta empresa es en la obtención de datos de calidad. No tienen disponibles datos primarios de consumo de combustible o de rendimiento de la flota. Entonces, ¿qué posibles líneas podríamos explorar? Primero, recopilar las facturas, porque eso debería estar en algún lado, ¿cierto? Explorar mecanismos de reporte con los proveedores y registrar atributos clave del servicio. Por ejemplo, cuál es la cantidad de carga que le pongo a mi flota, cuáles son los kilómetros de mi flota, etc. Y por último, otro desafío que, por ejemplo, nosotros no imaginamos que podía tener una empresa de este tipo, son los de coordinación entre departamentos y áreas. Entonces, por ejemplo, tengo que recopilar toda la información de distintas áreas y eso es difícil. Acá, ¿cómo abordo eso? Definiendo roles claros, definiendo un flujo de información y promoviendo una coordinación entre las distintas áreas. Ay, perdón, me di cuenta que no les estaba mostrando estos desafíos. Entonces, la gestión de disponibilidad, la obtención de datos de calidad y la coordinación entre departamentos. ¿Cuáles son los datos de actividad entonces que para este caso? Para alcance 1 ya tendríamos todo el consumo anual de combustible, por ejemplo de diésel, y también tendríamos toda la recarga de refrigerantes de los sistemas de climatización. Entonces acá hay dos ejemplos de elementos que se reportarían en alcance 1. En alcance 2 está la cantidad de kilowatts hora que yo utilizaría en la oficina, ¿cierto? Y en alcance 3, por ejemplo, de los elementos que mencionamos, estaría la adquisición de bienes y servicios como son los neumáticos, como son las cajas de cartón, etcétera. En tratamiento y disposición de residuos estarían todos los residuos generados en la oficina, que se reportarían en toneladas, por ejemplo, o kilogramos. Y también, por último, estaría la movilización de los colaboradores que van a la oficina. Entonces, ese es el tipo de elementos que reportaríamos en alcance 3. ¿Algunos de estos ejemplos se alinean con el tipo de actividad que ustedes tienen en sus empresas? Acá les dejo para revisar brevemente un espacio de dudas en caso que este ejemplo sea similar a lo que ustedes ven en sus empresas. Ahí Luis dice todos. ¿Hay algo que se le ocurra distinto a lo ejemplificado que no sepan, por ejemplo, dónde reportar?
Muy buena pregunta hacen en el chat. Leonila dice, ¿el factor de emisión mostrado es preestablecido o, o calculado para cada quien? En general, las fuentes de factores de emisión reconocidas son estándar, que es el IPCC, es la EPA y es la DEFRA. Pero muy buena pregunta, porque en toda la cadena de valor, principalmente en alcance 3, ya lo que uno busca es ojalá tener factores de emisión de los distintos insumos que uno consuma. Y eso significa que uno como proveedor o desarrollador de producto también uno podría cuantificar la huella de producto de su producto y entregarle esa información que es súper valiosa a los clientes. Entonces, sí, los estándares son los de combustibles que son internacionales o que están disponibles en los distintos países. En kilowatts va a estar también disponible por país, porque depende del sistema eléctrico del país. Pero luego, en bienes y servicios adquiridos y ese tipo de elementos, en alcance 3, puede ser que cada proveedor les entregue factores de emisión específicos o que ustedes quieran desarrollar factores de emisión específicos para sus clientes. Ahí hay más preguntas. Por ejemplo, dice, en caso de que compré cajas de papelería, ¿lo puedo reportar en kilogramos, en pesos o cómo? Idealmente tener el dato físico, ¿ya? Entonces, el peso, kilogramos o las unidades es lo mejor porque es mejor calidad de información. Pero si eso no se tiene, puede reportarse en pesos. Luego, Osmara pregunta, en el caso de verificación interna del inventario, ¿cuál es el procedimiento recomendado para realizarla? ¿A quién se invita para verificar? Muy buena pregunta. Sumamente importante, ojalá, invitar a un externo que no haya visto todo el proceso y así tenga una nueva mirada de todo lo que se está mostrando, y también a los que levantaron la información que vengan a ver que refleje la operación. ¿Ya? Luego después Luis pregunta, el uso de baterías de litio en nuestro servicio, ¿dónde entraría? En general, el uso de la batería se va a reportar como alcance 2 porque consume electricidad, ¿cierto? Y la adquisición de la batería de litio se reportaría en bienes y servicios adquiridos porque en el momento en que uno la compra. Así que se reporta en dos lados. Después, Paola pregunta, si somos una agencia de servicios y nosotros compramos los vuelos para nuestros clientes, pero nosotros no utilizamos ese vuelo, ¿se reporta en alcance 3? Muy buena pregunta. Sí se reporta en alcance 3, pero como servicio adquirido porque ustedes tienen la facturación. Luego, Diego. Sí, pero en el caso de que nos dediquemos a distribuir diferentes materiales publicitarios que compramos y después vendemos, ¿cómo se lo podemos solicitar a los proveedores? Buena pregunta. Idealmente uno le solicitaría una huella, o sea, el factor de emisión al proveedor, pero lo más probable es que no se tenga esa información. Entonces, si no se tiene esa información, existen bases de datos internacionales de productos tipo. Entonces, por ejemplo, si se distribuye material publicitario, puede ser que gran parte de ese contenido sea papel o plástico. Entonces, uno puede usar el factor de emisión del papel o el factor de emisión del plástico. Después, Cristina pregunta, ¿la recarga de extintores en qué alcance van? Porque lo hace un proveedor externo y yo le pago el servicio general de mantenimiento. Muy buena pregunta. Los extintores se tienen que recargar porque ese gas se escapa y eso es una fuente fugitiva. Entonces se reporta en alcance 1. Y veo que hay una preguntita más. ¿Y cuál es la orientación para las mediciones relacionadas con marketing, eventos, producciones, campañas? Súper bueno. En general, la metodología de eventos es distinta a la corporativa, ¿ya? Y ahí lo que se cuantifica es también toda la adquisición de insumos, pero también todo el montaje, luego lo que ocurre en el evento mismo y la movilización de las personas que van en el evento, y luego los desmontajes. Entonces tiene una lógica un poco distinta a la corporativa que hoy en día, o sea, en esta presentación lamentablemente no lo vamos a poder ver en tanto detalle. Eh, entonces, después hay dos preguntas sobre materias primas que compramos a proveedores en China. Sí, exactamente. Si el proveedor les puede entregar factores de emisión ellos mismos directamente para reportar en su alcance 3 es lo ideal, pero si no, se pueden usar fuentes bibliográficas.
Y en honor al tiempo, porque ya nos pasamos, de hecho deberíamos cerrar, muy rápidamente No, voy a cerrar, Sofía, ¿sí? no, yo iba a decir que después podemos copiar y contestar las preguntas y enviar offline Ya, para todos tener qué piensas. ¿Sí? Ok. sí, perfecto, gracias. Y muy cortito, solamente para cerrar, y esto me va a tomar un minuto, es ¿qué viene después? Una vez que mido, ¿qué hago después? Entonces, es importante primero continuar cuantificando y divulgando. Entonces, esto no es una actividad de un año, la idea es que lo puedas hacer en el tiempo e incluyendo las mejoras, ya también incluyendo nuevas operaciones y actividades si es necesario, actualizando los factores de emisión y realizando las auditorías, ¿ya? Y como les comentaba al principio, el foco de realizar un inventario es para luego avanzar en la descarbonización. Entonces es importante definir metas de reducción, ¿cierto? Que me permitan poner objetivos claros y concisos y medibles en el tiempo. Luego, analizar las fuentes de emisión para poder identificar qué elementos yo puedo mejorar, ¿ya? Para cambiar el nivel de consumo que tengo, ¿ya? Con esto, construir un plan de mitigación con las medidas que respondan a las fuentes de emisión más relevantes que yo tengo en mi inventario y que respondan a las metas que yo me puse como institución, ¿ya? Evaluando la factibilidad técnica, definiendo quién va a ser el responsable del seguimiento del plan de medidas de mitigación, etc. Y por último, establecer una trayectoria de reducción de emisiones, porque se entiende que no todo se puede hacer en un solo año. Entonces, ¿en qué año yo puedo hacer la inversión de mi medida de mitigación para ir cumpliendo mis metas en el tiempo y estar alineado con también las metas, por ejemplo, que pueden tener los distintos países a los que, en donde se desarrollen cada una de las empresas? Y también lo más relevante es que de forma continua yo siempre esté mejorando mi inventario. Ya a pesar de que implemente nuevas medidas de mitigación, a pesar de que siga mi trayectoria de reducción, yo tengo que estar siempre en una mejora continua. Hacer un proceso de quality assurance y quality control para verificar la calidad de consistencia y confiabilidad de los datos, revisar periódicamente mis resultados y actualizar las metodologías si es necesario. Y esa es la forma entonces de ir mejorando cada vez en el desarrollo de nuestro inventario y también en el seguimiento de nuestras metas. Y con eso terminamos. Yo sé que estamos 3 minutos pasados del tiempo, entonces no sé si podemos quedarnos un par de segundos más ahí, Thais, tú me dices para contestar alguna duda final. Sí, yo creo que nosotros podemos contestar offline y ahí vamos a hacer un listado con las preguntas. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas. Tenemos acá un formulario post-webinar, si pueden contestarles, es muy importante para que nosotros aprimoremos y podamos mejorar continuamente nuestros seminarios web futuros. Gracias, Sofía, por tu disponibilidad, por la paciencia, por explicar todo en detalles. Y gracias a todos por la participación. Es mucho más rico cuando todos participamos, preguntamos y ahí podemos contestar asertivamente las dudas. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos en el próximo año. Nos vemos, gracias.